Buen día, mis amados hermanos. Es mi deseo en esta hora que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga con toda bendición en Cristo. En esta hora le traigo una porción de las Escrituras, el alimento espiritual que necesitamos para nuestra alma, para mantenernos activos en hacer la voluntad de Dios en este mundo, en llevar su palabra a toda criatura. Y el tema en esta mañana es Jesús anda sobre el mar, que lo podemos encontrar, si tienen sus Biblias, por favor, y pueden buscar en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y dice la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la hora de la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la hora cuarta de la vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este relato comienza después que Jesús dio de comer a una multitud, a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y dio de comer con 5 panes y 2 peces. Es la multiplicación, este milagro que aparece recogido en las Escrituras, después de la alimentación de 5,000 personas. En este relato de Jesús andando sobre el mar, básicamente quiero hacer énfasis en el discípulo Pedro, en este discípulo que le dijo al Señor que si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es decir, este hombre que quería hacer lo mismo que Jesús y que sabía que si Jesús mandaba, podía ocurrir el milagro de caminar también sobre las aguas. Pero la base de este milagro es la fe. Por eso Jesús le dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La Biblia recoge que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. El fuerte viento hizo que temiera. Muchas veces, muchos vientos vienen a nosotros que nos hacen temer, que nos hacen hundirnos, que nos hacen flaquear en la fe. Y estos vientos, que son contrarios a la palabra de Dios, muchas veces vienen para que nos apartemos del camino del Señor, para que pongan dudas en nosotros, los hijos de Dios, y que nuestra fe sea quebrada. La palabra dice en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe, en el tiempo antiguo, los patriarcas alcanzaron grandes promesas. Si usted lee el libro de Hebreos,
capítulo 11 completo, usted va a ver una lista allí de patriarcas que por fe alcanzaron grandes cosas y grandes promesas. Mi hermano, Dios pone en nosotros una fe pequeña, una fe como un grano de mostaza, pero esa fe llega a ser después un árbol muy grande, llega a fortalecerse, llega a cimentar en usted para que usted pueda efectuar grandes milagros para Dios. Dice la palabra que cuando Pedro comienza a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento, no luego, no más tarde, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo puedes poner en dudas que el mismo Hijo de Dios te dice ven? Si Jesús te dice ven, ve. Si Jesús te llama, obedece. Jesús nunca te va a llamar para dejarte desprotegido. Nunca te va a llamar para que te hundas, para que fracases. Si Jesús te dice ven, lánzate a Jesús. Hombre de poca fe, Jesús reconoce que este hombre Pedro tiene una fe pequeña y le pregunta: ¿por qué dudaste? Lo contrario a la fe es la duda. La palabra dice que el que duda es inconstante en todos sus caminos. Es como la onda del mar, la ola que es arrastrada. Así es el hombre de inconstante cuando duda. Quiere el Señor que nosotros, sus hijos, al escuchar el llamado de Jesús, seamos hombres de fe. Es pues Jesús el autor y el consumador de la fe. Por la fe los antiguos alcanzaron grandes promesas. En nuestros tiempos, de igual manera, tenemos que estar cimentados en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y muchos conocen el texto de las Escrituras que dicen que la fe sin obras es muerta. Y lo podemos aplicar también a este pasaje de Jesús andando sobre el mar y sobre su discípulo Pedro, que flaquea en la fe, comenzando a hundirse. La fe sin obras es muerta. Jesús probó la fe de Pedro al decirle ven. Y la obra que se podía haber hecho en fe fue quebrada porque Pedro dudó, porque vio el fuerte viento, dicen las Escrituras, y tuvo miedo. Cuando la palabra te enseña: no temáis, no tengan miedo. Si Jesús te llama, Jesús extiende sus manos y Jesús te salva. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En nuestros días, en los días de hoy, hay muchas cosas que atentan contra su fe. En los tiempos en que estamos viviendo, así como en la antigüedad, muchas cosas atentaban contra la fe de los hijos de Dios. Pero todos aquellos, repito, que alcanzaron grandes promesas, lo hicieron a través de la fe. El padre de la fe, Abraham, fue bendecido por Dios y Dios le dijo: multiplicaré tu descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y esta promesa fue en él un hecho. Y alcanzó esta promesa por la fe. No dude, les repito, recuerde que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Dice la palabra después en el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Fíjese, hago énfasis en esto. Y cuando ellos, los dos, Jesús y Pedro, subieron a la barca, se calmó el viento. El viento, el fuerte viento que se levantó precisamente en ese momento, indica que pruebas van a venir en el momento que menos indicado usted espera. Que pruebas van a venir a su vida para ver si usted está firme en su fe. Para ver si usted retiene la palabra en su vida. Si usted confiesa la palabra en su vida. Si la palabra es el cimiento de su vida.
pruebas no van a faltar. Van a venir muchas pruebas para debilitarlo en la fe. Y estas pruebas que van a venir para debilitarlo en la fe, usted las puede vencer si pone su vista en Jesús, si abre sus oídos a la voz de Jesús, si confía que cuando Jesús le dice ven, usted en fe vaya, sea obediente al llamado del Señor, a la orden que Dios emite a su vida. Yo le digo, mi amado hermano, ¿cuántas veces usted ha dudado con un pronóstico contrario al que usted espera? A usted que me escucha, cuando ha tenido un familiar ingresado, un amigo, usted mismo ha estado en un hospital ingresado y le han traído un pronóstico desfavorable, un pronóstico contrario a lo que usted espera. Le digo, ¿qué ha hecho usted? ¿En qué ha estado pensando? ¿Dónde se ha ido su fe? Si usted, cuando le traen este pronóstico, usted confiesa en fe, Jesucristo es mi sanador, Jesucristo nunca me dejará, nunca me desamparará. Es la voluntad de Dios que yo esté sano, porque ninguna de las enfermedades, dijo el Señor, de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios quiere que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Es la voluntad de Dios que seamos saludables. No ponga en duda aquello que Dios ha declarado sobre usted. Ponga la palabra de Dios sobre la palabra de la ciencia, sobre la palabra de algún pronóstico contrario. Ponga la palabra de Dios y toda su fe en acción. Jesús te dice, ven, vaya. Jesús te dice que estás seguro en su mano. Estamos en sus manos seguro. No deje que la duda se apodere de usted y que usted sea arrastrado, movido de su posición, rotos sus cimientos. No permita que el enemigo rompa sus cimientos. Dígale al enemigo que usted está parado sobre la roca inconmovible. Dígale al enemigo que mayor es el que está usted que el que está en el mundo. Dígale al enemigo que Dios ha declarado sobre usted que usted es su hijo y que Dios nos cuidará, nos guardará de todo mal por la eternidad. Dígale al enemigo que la muerte ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo, que Jesús pagó el precio por nosotros y en la cruz del Calvario al tercer día resucitó, derrotando a la muerte, venciendo a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es en nosotros la resurrección y la vida. Jesucristo es en nosotros el dador de vida, la vida misma. Y si Jesús nos llama en fe a caminar con Él, caminaremos en Él. Ninguna palabra que venga de parte del enemigo quebrará nuestra fe. No nos moveremos de lo que el Señor ha declarado sobre nosotros. Y lo creemos en fe. Y lo declaramos en fe. Y lo vivimos en fe. Dice el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Ahí mismo, en el momento en que subieron a la barca, en que estuvieron en un lugar seguro, ahí mismo el viento se calmó. Todos los que estaban en la barca tuvieron que reconocer que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Que verdaderamente Jesús es Dios con nosotros y bendito por los siglos de los siglos. Esos hombres que estaban en la barca tuvieron que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Mis amados hermanos, yo les traigo esta palabra para activarlos en la fe. Yo les he traído esta palabra de nuestro Señor para que si usted está pasando por tribulación, por angustia, por necesidad, está en tiempo de prueba, donde su fe está siendo probada,
Y la fe, como el oro, es probada y es probada por el fuego. Y las impurezas del oro salen, así como salen las impurezas de nuestra vida. Pero el oro sigue siendo oro. Y la fe sigue siendo fe. Y fe verdadera cuando está cimentada en las promesas de nuestro Dios. Cuando está cimentada en Cristo, que es la fe misma, el autor y el consumador de la fe. La palabra que yo le traigo, mis hermanos, es para cualquier pronóstico negativo o desfavorable que vaya en contra de su fe. Rechácelo, no dude en la fe, en la palabra de Dios. Usted ha sido comisionado por Dios y hay muchas promesas para vencer al enemigo. Y esas promesas son en el sí y en el amén. Manténgase firme en su fe. Manténgase firme en lo que ha declarado Dios sobre usted. Le place a Dios que usted sea sanado, que tenga un cuerpo sano, saludable para hacer su voluntad. Hasta el día en que nos llame Dios a su presencia. Cuando sea la voluntad de Dios que tengamos que partir, pues Dios lo hará de cualquier manera y nos llevará a su presencia. Pero mientras estemos en esta tierra haciendo su voluntad, no vamos a dudar, no vamos a ser inconstantes en todos nuestros caminos. Vamos a tener una fe pequeña como un grano de mostaza. Sí, pero esa fe se va a hacer un árbol robusto, grande, potente. Aves se posarán sobre sus ramas, sombra vendrán sobre muchos, habrá bendiciones para muchos, bendiciones para todas las naciones. Que cualquier persona que oiga nuestra palabra sea movido en fe y no en nuestra fe, sino en la fe que Dios ha delegado en nosotros, que nos ha regalado como don y que está cimentada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, autor y consumador de la fe. Dígale a la enfermedad, fuera. Dígale a la enfermedad, no tienes parte ni suerte conmigo. Dígale a los pronósticos negativos, mi Dios es más grande que toda enfermedad. Mi Dios es poderoso, gigante en mi vida. Nada me vencerá porque Él está conmigo, porque yo no estoy solo, porque Él ha prometido que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no lo dudo, y lo creo, y lo confieso en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, esta palabra es para ti. El enemigo va a venir a que dudes de las promesas de Dios. El enemigo va a venir con muchas cosas contrarias a lo que Dios ha declarado. Pero aunque el enemigo venga contra ti con toda su fuerza y todo su ejército, mayor es el ejército de Dios para pelear a tu favor. Se levantará el enemigo como río, mas Jehová nuestro Dios levantará bandera. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Confiese la palabra de Dios, equípese en la palabra de Dios y cimiéntese en la fe en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga con toda bendición, es mi deseo en esta hora. Tome toda la armadura de Dios para que pueda estar firme. Y en el día malo, porque vendrán días malos, usted pueda poner su vista en Jesús, autor y consumador de la fe. Victoria hay en Cristo Jesús. Y Él, esa victoria, nos las entregó, nos las dio para que podamos vencer toda fuerza del mal, toda fuerza del enemigo. Que mi Dios Todopoderoso le bendiga con toda bendición. Tenga buen día, hermano. Bendiciones.